Estás escuchando Atmósfera Radio 105. Directamente y proveniendo desde las redes auditivas de la atmósfera hacia tu cerebro, llega la información en salud más completa, con el toque especializado y profesional que tu salud necesita. La salud no se guarda en un bolsillo, se lleva en el cerebro. Doctora Fabiola Peralta. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos retomando nuevamente la cápsula informativa, la cápsula aplicada. Mi nombre es Fabiola Peralta y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la noticia del día, de lo que todos están hablando, que es el coronavirus. Consideramos que nuestro país es un país que tiene una gran riqueza cultural. Además de que tenemos esa riqueza cultural, tenemos una tendencia hacia el pánico masivo y hacia el pánico colectivo, que es de lo que tenemos que librarnos sobre todo en estos días. Existe mucha información acerca de estas cosas del coronavirus, pero nosotros necesitamos tener una información certera, necesitamos romper con los mitos y sobre todo saber que el coronavirus no es una enfermedad nueva, que hay muchas enfermedades que pueden hacer muchísimo cualquier daño más que cualquier enfermedad que nos está generando un daño colectivo. Entonces, bueno, hablando un poco sobre el coronavirus, ustedes habrán ya escuchado en algunos otros medios, a lo mejor leído a través de internet, que el coronavirus, pues bueno, es una familia de virus que ha existido desde hace mucho tiempo, que es responsable de producir una sintomatología respiratoria, y esta sintomatología respiratoria que puede, bueno, ir desde una enfermedad muy leve hasta una enfermedad muy grave. Nosotros sabemos que los coronavirus tienen la facilidad de modificar su estructura. Esto quiere decir que mutan. Mutar, digamos que en palabras coloquiales, significa que cambian su estructura de una forma muy rápida, lo cual les da la posibilidad de hacer una réplica con muchísimo mayor facilidad, y esto a su vez nos da la dificultad para que nosotros podamos encontrar una vacuna que sea efectiva o algún medicamento que en este momento sea efectivo, porque eso le da mayor fortaleza al virus y por lo tanto con una mutación nosotros desconocemos cómo se va a comportar a detalle este tipo de virus. Es bien importante que nosotros sepamos que el coronavirus, al igual que otro tipo de enfermedades como lo es la influenza, da cuadros de origen respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues podemos tener sintomatología respiratoria, síntomas faringeos, síntomas como dolor de garganta, presencia de fiebre o incluso alguna afectación bronquial en algunas personas que ya tienen alguna afectación sobre tipo pulmonar. Ahora, hay algunas otras enfermedades que a mí me gustaría hacer en esta ocasión un énfasis sobre lo que pueden condicionar. Tenemos el sarampión, que también es una enfermedad de mucha transmisión y que además nosotros sabemos que en este momento tenemos un importante número de casos reportados en nuestro país. Vamos a hablar un poco acerca de los miedos. El miedo, sobre todo en este momento, está generando un pánico colectivo. Nosotros debemos saber, ya hablando específicamente en cifras, que bueno, cualquier tipo de infección de tipo respiratorio, ya sea influenza, coronavirus o simplemente una infección de vías respiratorias, puede condicionar muchas de la sintomatología, ya sea presencia de tos, presencia de fiebre, dolor faríngeo, pero es importante que nosotros conozcamos algunas de las cifras que yo quiero darles a conocer. Quiero contarles que el coronavirus, bueno, de 5 personas que pudieran encontrarse actualmente infectadas, de esas solamente una persona puede desarrollar dentro de las estadísticas actualmente reportadas, no solamente aquí en México, sino en revistas ya indexadas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Una persona de esas 5 personas infectadas por coronavirus puede desarrollar una enfermedad o puede desarrollar complicaciones de la enfermedad. Del resto,
4 solamente pueden presentar una sintomatología como de una gripe común y que no tenga ninguna repercusión ni tampoco complicaciones. Esta sintomatología va desde una simple escurrimiento nasal, presencia de tos, dolor faríngeo, o en el peor de los casos, cuando tenemos casos complicados, pues bueno, presentar algunas condiciones clínicas que nos orientan a pensar en que existe una afectación a nivel pulmonar. Es bien importante que nosotros sepamos que de este tipo de coronavirus, o este coronavirus que es el que está afectando a la gran mayoría del mundo, la mortalidad va solamente del 1 al 2%. Existen algunas otras condiciones, comparado por ejemplo con la influenza, en donde la mortalidad es alrededor del 9%. Entonces quiere decir que el coronavirus no es una enfermedad mortal, que en sí estamos generando un pánico colectivo del cual debemos librarnos y del cual nosotros tenemos que tomar medidas precautorias para evitar caer en, sobre todo, esto que les decía inicialmente, el pánico. Ahora bien, si nosotros hablamos de que el coronavirus no es una enfermedad mortal, estamos hablando de que en el mundo hay un reporte de alrededor de 1,800 muertes por coronavirus hasta el día de ayer en revistas indexadas y en muchos de los estudios que se están haciendo acerca de este tipo de enfermedad. Bueno, solamente tenemos un reporte de 1,800 personas que han perdido la vida por la presencia de coronavirus. Si nos podemos nosotros a comparar esta cifra con las muertes reportadas por influenza, bueno, es una cifra que debemos considerar. De enero a la fecha, tan solo en México tenemos un reporte de 2,000 muertes asociadas por influenza con infecciones complicadas o con alguna otra condición que ha hecho que los pacientes pierdan la vida. Entonces, quiere decir que la gran mayoría de los pacientes que están en contacto con un paciente o una persona que estuvo infectada de coronavirus o que está con un proceso de coronavirus o sospecha de coronavirus, no significa que deba ser mortal. Ahora, si hablamos acerca del contagio, bueno, vamos a hacer una comparación, porque fíjense que, bueno, a todo esto del coronavirus y que ahora se han desatado muchas cifras, hablamos también de un brote de sarampión. Y quiero comentarles que el sarampión es una enfermedad importante que además es prevenible, al igual que la influenza, por una vacunación. Y bueno, una persona con sarampión tiene la capacidad de contagiar hasta 28 personas con la misma enfermedad, siempre y cuando no cuenten con la vacuna. El coronavirus, a diferencia del sarampión, tiene la capacidad de contagiar estrictamente de 1 a 2 personas. Entonces, como nosotros podemos ver, bueno, los reportes en realidad son alarmantes. Sí, la prensa, los medios de comunicación, las redes sociales hablan acerca del coronavirus y sobre todo de la epidemia que se está viviendo a nivel mundial. Pero bueno, hay algunas enfermedades que debieran preocuparnos más. Hay muchos reportes en donde, por ejemplo, nosotros podemos decir que una persona con influenza es capaz de contagiar de 4 a 5 personas. Entonces, esto comparado con las cifras que les acabo de comentar del contagio y del riesgo de contagio con coronavirus, pues es relativamente menor. Ahora, el coronavirus, como les comentaba, es una enfermedad que ya existía. El tipo que se está reportando en este momento es un coronavirus de una, digamos, especie nueva, que hay que ver cómo se comporta ante la sociedad. Y bueno, está generando miedo, se está generando pánico. Este pánico colectivo nosotros lo podemos, sobre todo, reducir. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar este pánico colectivo? Es bien importante que ustedes sepan que la buena nutrición, que una buena alimentación y sobre todo el cumplir con un sistema de inmunizaciones o de vacunas para todos los pequeños, incluso en los pacientes adultos que tienen algún otro riesgo, pues deben cumplir con su esquema de vacunación. Esto condicionará que tengamos menos riesgo de contracción de la enfermedad.
La siguiente pregunta que a lo mejor la gran mayoría tenemos en la cabeza es: ¿hay alguna vacuna contra el coronavirus? Desafortunadamente, en este momento todavía no hay una vacuna, ya que, como les decía, el coronavirus todos los virus tienen una capacidad de mutar, de cambiar su configuración y cambiar su estructura. Por lo tanto, no existe todavía una vacuna. Se está estudiando toda la complejidad de este virus para poder generar una vacuna. Pero lo más importante es que nosotros, por ejemplo, estemos vacunados contra neumococo, estemos vacunados contra influenza, que en caso de estar expuestos a algún caso de coronavirus, evidentemente si no estamos vacunados, pues podemos contraer una infección por neumococo o contraer una infección por influenza. Ahora, explicando otra cosa y otro de los detalles que a mí me ha llamado mucho la atención es el uso de cubrebocas. De pronto resulta que todos los cubrebocas se acabaron en todos los establecimientos en donde habitualmente encontrábamos cubrebocas. Entonces la pregunta dirigida y que todos nos hacemos es: ¿quién debe de usar cubrebocas? Bueno, los cubrebocas se deberán usar solamente bajo estricto régimen y bajo una indicación médica precisa. Como todos sabemos, existen diferentes tipos de cubrebocas que van desde los azulitos que normalmente conocemos, los plisados y los que nosotros llamamos industriales. Estos cubrebocas solamente deberán estar siendo utilizados en aquellos pacientes que presenten algún cuadro de tos, estornudos y sobre todo para evitar la propagación y evitar que las personas que están infectadas tengan la susceptibilidad de contraer algún otro tipo de bacteria, como lo decía, neumococo o influenza en caso de no contar con la vacuna, y con esto conllevar a una complicación de una infección de vías respiratorias que nos daría como resultado cuestiones catastróficas. Fíjense, quiero contarles que los cubrebocas normalmente azulitos que nosotros conocemos tienen un tiempo de vida de 5 horas, máximo 24 horas. Entonces quiere decir que un cubrebocas normalmente nos va a cubrir 5 horas y a veces nosotros traemos el cubrebocas 1 o 2 días y creemos que está siendo útil. Como podemos darnos cuenta, los cubrebocas no nos van a servir a menos que sean de uso industrial y estos duran 24 horas. Estos evidentemente tienen un filtro más grande y deberán solamente ser utilizados bajo una prescripción médica. Actualmente no hay que generar compras de pánico por el tipo de cubrebocas o tratar de conseguir el máximo de cubrebocas, porque en realidad, como ya lo mencioné, hay ciertos pacientes que sí deben utilizarlos y indicaciones para no utilizarlos. Hay medidas prácticas que nosotros podemos utilizar, sobre todo para evitar la propagación del virus. Esto es bien importante y quiero hacer hincapié en esto y que sobre todo estemos informados, que no nos malinformemos, que no nos dejemos que el pánico acabe con a lo mejor las medidas estratégicas que pueden evitar la propagación de la enfermedad. Estas medidas prácticas y que además son muy sencillas, hay que evitar lugares conglomerados. Si no hay necesidad de salir de casa, yo les aconsejo que no salgan de casa. Hay que evitar el uso de aire acondicionado porque esto propaga y facilita la propagación de la enfermedad, sobre todo en pacientes que tienen algún antecedente, que tienen alergia y en aquellos pacientes con antecedente de daño pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una cosa súper importante y que sí quiero hacer énfasis es que no nos automediquemos. Es bien importante que si nosotros llegamos a identificar alguno de los síntomas que se han difundido a través de medios de comunicación, por redes sociales, que no nos automediquemos. Hay que acudir con un médico a que tengamos una mejor valoración, un mejor punto de vista y en todo caso realizar la prueba en caso de ser necesario. Ahora, una de las preguntas más frecuentes es:
¿quiénes son más susceptibles a contraer este tipo de virus? Bueno, pues todos aquellos pacientes que tienen menos de 2 años, pacientes con antecedentes alérgicos, con asma, con rinitis, con alguna neumopatía, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en aquellos pacientes que han cocinado con leña o han tenido contacto con leña, con tos crónica, adultos mayores de 65 años, con alguna enfermedad crónico-degenerativa, tal como diabetes, hipertensión, o incluso en adultos mayores que tengan alguna inmunodeficiencia, pacientes con VIH o poblaciones muy susceptibles. Es muy importante que nosotros evitemos el saludo de manos, evitar el saludo de beso como ocurrió anteriormente con las recomendaciones de la influenza, y hay que cubrir el pliegue del codo cuando nosotros estornudemos. El uso de gel antibacterial, aunque en muchas ocasiones se ha demeritado el uso, es importante que nosotros carguemos nuestro gel antibacterial como medida preventiva, el lavado de manos, que es importantísimo, y sobre todo evitar las complicaciones por una baja alimentación o por una mala nutrición. Es un gusto regresar con ustedes nuevamente, amigos, con esta cápsula aplicada que, bueno, en esta ocasión es por la emergencia epidemiológica que se está presentando, y quisiera yo pues saber si hay alguna duda, si estamos en la mejor disposición de poder apoyar en cuanto a las dudas y a tomar medidas preventivas, sobre todo para evitar complicaciones en todos nosotros. Un saludo muy grande y muchas gracias. Estás escuchando Atmósfera Radio 105. Porque no somos radio, hacemos radio. Llegando directamente desde la estratosfera sonora a tus oídos. Somos una de las mejores estaciones de radio por internet en México. Escúchanos. Juntos estamos creando atmósferas auditivas para ti. Estás escuchando Atmósfera Radio 105. Porque la atmósfera es de todos.